Buenas noches. Eh, Buenas noches, Sebastián. Buenas noches para los que van entrando. Buenas noches. Recordarles, el día de hoy pues seguimos manejando el tema de la semana, que va a ser los conditionals y reported speech. Recuerden que este es el ciclo 5, el grado décimo, y las lecciones asociadas a esta temática son describing places, prepositions y las preposiciones under, above and over. ¿Listo? Recordarles que el 29 de septiembre es la entrega de la hoja de ruta y pues este es el cronograma que se va a manejar con respecto a los temas. Y el 3 de octubre es el máximo plazo para que ustedes logren avanzar en plataforma. ¿Listo? Al día de hoy deberían tener un avance de más o menos 30 a 35%. De igual forma, invitarlos a los talleres de los sábados. Los talleres son de 9 a 12. Vamos a tratar el tema de orientación vocacional. De este sábado son los trabajos del futuro, entonces los esperamos allí. ¿Listo? Listo, chicos. Bueno, ahí tienen la información. Aprovechen ustedes que tienen una gestora muy diligente que les recuerda siempre todo lo que ustedes tienen allí dispuesto en el Sí. horario para que estén pendientes de todas las actividades, todos los asuntos respecto a la hoja de ruta, al cronograma, para que ustedes sean organizados con eso. No es que el último día me estén diciendo, profe, lo puedo enviar al correo porque la idea es que lo envíen a la plataforma y eso se cierra antes, ¿no? Esa es la confusión que siempre sucede, que ustedes creen que cuando termina el módulo, ese es el último día que yo puedo presentar la hoja de ruta y resulta que son unos días antes. Entonces, Ujú. prestenle mucha atención a eso. Bueno, Listo, Sebastián, para gracias. empezar, vale, no, con gusto. El día de hoy no vamos a tener noticias, sino que vamos a tener unas pequeñas recomendaciones o tips de el tema de ayer para ya cerrarlo y unas recomendaciones muy chiquitas y después de eso sí iniciamos con el tema de conditionals, es algo muy breve, ¿vale? Listo. Bueno, entonces resulta que hay unos errores comunes que concebimos al usar los adjectives. ¿M? Y dentro de esos errores resulta que está el uso de any, ¿sí? Cuando hablamos de algunos numeritos o de cosas que contamos, y de ciertas palabras con none o con much, o bueno, con palabras que impliquen contar algo, ¿no? Entonces veamos acá que some, dice, is used in affirmative sentences. Some que indica cantidad, ¿no? Algunos, algunas, algo, dependiendo de la situación. Y any es used in negative or interrogative sentences. Esa es una gran confusión cuando ustedes utilizan esos dos adjetivos, perdón, esos dos adjetivos, any o some, y la confusión es que some a veces ustedes lo utilizan con oraciones negativas y any con oraciones positivas. Y es al revés, ¿listo? Entonces veamos los ejemplos. I will buy some mangoes. I will not buy any mangoes. Y have you bought any mangoes? ¿Qué pasa allí? La regla de la doble negación que yo les había explicado antes, ¿sí? Que si yo utilizo, por ejemplo, em, I will not, estoy negando ya ahí con mi auxiliar, yo no puedo decir I will not buy no mangoes on none, ¿sí? Porque ya estoy negando doble vez. Y eso se convierte en un error gramatical porque así funciona en inglés, no puedo negar dos veces. En este caso, simplemente para some, ya lo saben, positivas para oraciones positivas y any para oraciones negativas. ¿Listo? Segundo, any can be used after if in affirmative sentences. Eso es en condicionales, es como un paréntesis. De pronto volvamos a esta diapositiva cuando estemos en los condicionales. ¿M? Y quiere decir que ese any yo lo puedo utilizar cuando utilizo if, es decir, cuando empiezo una oración condicional. Aún no sabemos la estructura, pero vamos a leerla. If you need any money, I will help you. Si necesitas algo o sí, como un poco de dinero, te ayudaré. Entonces, después de una oración que inicia con if, allí vamos pues a utilizar any.
¿Listo? Acá, tercera, some is using questions which really offers requests or expect the answer yes. Cuando yo hablo con some, utilizo some en algunos casos de pregunta, es porque yo espero como una respuesta positiva, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, have you bought any mangoes? Ahí no espero que me digan sí, pero si yo dijera, have you bought some mangoes? Es porque yo estoy viendo que la persona como que tiene mangos en la casa, solamente que estoy corroborando, porque probablemente, no sé, se los hayan regalado o algo, pero ese some es cuando yo espero una respuesta positiva. ¿Mm? Will you have some ice cream? Como que quieres un poco de helado. Sí, entonces uno espera que las personas siempre digan que sí. Y la otra, could you lend me some money? Es cuando le tenemos confianza a alguien, le decimos, uy, ¿me puede prestar un poco de dinero? Yo se la vuelvo tal día. Ese some, en ese caso, implica que vamos a tener una respuesta positiva. ¿Mm? Vamos entonces con la siguiente recomendación. Uy, espérense. Sí, la siguiente recomendación. Entonces está little, a little, the little. Little también es de cantidad, un adjetivo de cantidad que indica poco, un poco, o sí, poco en general, dependiendo de con qué se use, solito, con el artículo a o con el artículo the, dependiendo de eso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que con little, dice not much, negative meaning. Cuando yo utilizo little, quiere decir que tiene un significado negativo. Por ejemplo, yo, I have little patience, como que no tengo nada de paciencia. O sea, yo soy la persona más impaciente del mundo. Pero si yo digo, I have a little patience, yo estoy diciendo como que sí, puedo soportar ciertas situaciones donde se requiera de mi paciencia. ¿Mm? Y the little es como un punto intermedio entre los dos, más o menos. Cuando digo, no hay mucho de eso ya sea paciencia, responsabilidad, de, no sé, lo que sea, pero hay algo, ¿sí? Hay algo ahí de eso que yo mencioné, es decir, no sé, de belleza, de responsabilidad, de cariño, lo que sea, la característica que sea. ¿Mm? Y esos serían como los significados. Pues ahora veámoslos en ejemplos. Dice, he showed little concern for his nephew. Mostró como que poca preocupación o muy poca atención, llamémoslo en este caso puede ser, por su sobrino. La siguiente, there is a little hope of recovery. Acá es más positivo, ¿no? Como hay una pequeña esperanza de recuperación. El caso de una persona que está hospitalizada, por ejemplo. Pero si yo digo there is little hope of recovery, yo estoy diciendo no es como que muy probable que la persona se recupere. Esa es la diferencia entre a little y little. Little negativo, a little más positivo. ¿Mm? Como que en mayor cantidad, si quieren verlo de esa manera. Y Um, digamos que el último dice, the little information we had was not quite reliable. Como que ese poco de información, el que nos brindaron, información que ya conocíamos probablemente, pero pues está ahí la información y nos la brindaron, no es como confiable, ¿sí? No es confiable esa información que nos estaban dando. Entonces ahí ya tenemos los ejemplos, ¿listo? Uy, ya listo. Acá acabamos entonces las recomendaciones, ¿vale? Y vamos a pasar entonces a la otra presentación, ¿vale? Ya se las comparto. Listo. Bueno, resulta y pasa que vamos a empezar con conditionals, ¿sí? Pero hay que hacer una aclaración antes. Y esa aclaración es que para abordar todos los conditionals no lo podemos hacer, digámoslo vulgarmente, de chorro, sino que vamos a parar en algunos, hacer paréntesis en ciertos temas que están un poco más adelante y que debido como a la organización que yo hice en el cronograma me equivoqué en uno y en medio de los conditionals vamos a ver pasado perfecto. ¿Por qué? Porque el pasado perfecto se ve incluido en una de las estructuras de los conditionals más complejos. Hay 4 o 5 tipos más o menos de conditionals en inglés, de oraciones condicionales o de tipos de oraciones condicionales. Y resulta que de los más complejos utilizan el pasado perfecto. Entonces no podemos ver primero los conditionals y luego el pasado perfecto, sino que vamos a ver primero el pasado perfecto. Es decir, vamos a abordar evidentemente los primeros conditionals que son sencillos, son de tiempos que ustedes ya vieron en cursos anteriores, pero precisamente en este curso tenemos el past perfect
¿Mm? Y ese past perfect tenemos que verlo primero para que ustedes evidentemente puedan entender los conditionals más complejos. Porque yo no digo conditionals 3, 4, 5, o bueno, normalmente como los llaman, ¿no? Porque ustedes van y buscan el tema, se dicen, ah, sí, está el condicional 0, 1, 2, 3. Y ustedes, bueno, ¿y eso como qué significa? ¿Mm? Yo quedo, sí, a mí qué me dice condicional 0, no me da a entender nada. Cambio un título como past perfect, me orienta un poco más. Pero si a mí me dicen conditional 0, y se los digo por experiencia porque a mí me pasaba, o conditional one o conditional two, yo, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Como el número o qué? Porque la verdad, o sea, así apenas con el mero título yo quedo súper perdido. Pero si lo vemos desde el uso que tienen cada uno de esos condicionales y le brindamos pues otro título, va a ser más fácil identificar la función de cada uno y recordarla cuando la recordemos con ese título. ¿Mm? Cuando yo aprendí los condicionales, yo traté de memorizarlos a través de los números. Ah, bueno, el cero es tal, el uno es tal. Pero yo luego decía, bueno, ¿y qué relación tiene el cero con la función de ese condicional? Ninguna. ¿Sí? Pero si creamos un título que se base, un nombre para esa estructura gramatical, que se base en el uso que tiene cotidianamente, ya la hicimos. ¿Sí? Ya es mucho más fácil tener esa memoria selectiva de decir, bueno, yo sé que el conditional funciona para esto, tal, tal otro, tal otro. ¿Mm? Entonces vamos a ver que hay unos usos particulares para ciertos conditionals. Y el primero que vamos a ver, vamos a denominarle real conditions in the present or future. Entonces ya tenemos dos, el que usualmente llamamos cero y el que usualmente llamamos uno. Pero vamos a llamarle real conditions in the present, cero, si quieren cómo hacer la equivalencia, y real conditions in the future, uno. Entonces, muy sencillo. Vamos a ir suave, despacio, con calma, con mesura. Probablemente nos demoremos acá en esta primera diapositiva porque la idea no es ir de afán, sino que ustedes entiendan realmente el tema. Entonces, yo mencionaba la palabra como más de unas 15 veces, yo creo, pero bueno, ustedes se preguntarán qué es un conditional. ¿Mm? Es muy sencillo. Un conditional o una oración condicional expresa la idea de que hay dos oraciones, ¿sí? Siempre un condicional. Una oración condicional es una gran oración que se divide, si quieren llamarlo, no en oraciones, sino en dos frases. ¿Mm? La primera frase u oración, como quieran llamarla, repito, ¿mm? es la oración que normalmente lleva if. Y ese if es lo que me indica un sí de condicional, no un sí de afirmación, ¿sí? Como si yo hiciera esto, si yo estudiara, si yo trabajara, si yo tuviera, si yo ganara, ese es ese sí, sí condicional. Tenemos una primera oración, ¿m?, que nos provoca un resultado. Y ahí entra la segunda frase. ¿M? La primera frase es una condición cualquiera. Si yo trabajara con el gobierno, si yo fuera profesor, si yo fuera abogado, si yo jugara fútbol, sí, muchas condiciones, las que se les ocurren a ustedes. Esa es nuestra primera oración. Y a su vez provoca esa misma oración un resultado. Hasta ahí, normal. Eso es un condicional. Una gran oración compuesta por dos. La primera una condición, la segunda un resultado. Hasta ahí. ¿Mm? Bien. Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a ir a los ejemplos. Vamos a ver que tenemos en la tabla real condition if clause, o sea, la vamos a dividir en dos. ¿Sí? La primera parte va a ser la real condition con la oración que empieza por if, y la segunda parte, es decir, la segunda columna de la tabla, va a ser el resultado, es decir, la segunda oración. Y al final, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro significado de la oración completa, compacta, por sí sola, no separándola. ¿Listo? Nos va a decir el significado de esa última columna. Entonces, primera columna, primer ejemplo. ¿Mm? Antes de ir otra vez, repito, acuérdense que la primera oración establece la condición o afirma la condición y la segunda oración establece un resultado de esa condición que se esté dando. ¿Listo? Entonces la primera condición nos dice, if the weather changes suddenly, coma, la ven acá, coma, siempre hay una coma para separar esas dos oraciones, vamos a anotar por acá para que sea visible, coma, I get a headache. Si el clima cambia constantemente, o bueno, más que constantemente, perdón, ahí es de repente, I get a headache. ¿Sí? Me da dolor de cabeza. Si el clima cambia de repente, me da dolor de cabeza. Hay una condición, ¿sí? Que está sujeta al clima, a la realidad, ¿sí? A donde yo viva.
que es que si el clima cambia constantemente, va a haber una consecuencia en mi cuerpo, en lo que respecta a mí. Y esa consecuencia es que me da dolor de cabeza. Entonces tenemos la condición y el resultado. Hasta ahí, estructura perfecta. ¿Qué significado tiene esto? ¿O a qué se refiere esto? A un hecho. Factual se refiere que es o que hace relación, o que tiene relación, perdón, con los hechos. ¿Sí? Hechos puntuales, que sí o sí son verdad. Que a pesar de tener una condición, si esa condición se cumple, siempre va a ser verdad. Me explico. Yo digo, si caliento el agua a 100 grados centígrados, ¿qué pasa? Hierve, ¿no? Entonces, eso es un hecho. Es algo que siempre va a pasar. Entonces, ahí tenemos nuestro primer condicional. El condicional que es acerca de facts, de hechos. Y esas son las que vamos a llamar real conditions in the present. Así se va a llamar. Condiciones reales en el presente, es decir, condiciones ciertas, verdaderas, que siempre suceden. ¿Mm? Hasta ahí, normal. Entonces esto sirve para hábitos, sirve para rutinas, sirve para hechos, como en este caso, ¿sí? Hechos particulares, que es que si el clima cambia de repente, a mí me da dolor de cabeza, y es un hecho comprobado porque ya me ha sucedido varias veces, por lo tanto yo digo que es cierto, ¿sí? Desde mi experiencia, es un hecho que yo comprobé. Pero, si vamos al segundo ejemplo, la cosa cambia un poco, ¿no? Vamos a ver por qué. Dice, if it snows a lot tonight, si neva muchísimo la noche de hoy o esta noche, coma, de nuevo, acuérdense siempre que se separa la primera oración de la segunda, coma, they will call off school tomorrow. Call off, este verbito que está acá, se lo veremos en 11. Es un phrasal verb compuesto por el verbo, la acción en sí misma y una preposición. Significa cancelar, para que tengamos ahí claro el contexto. Entonces, si neva bastante la noche de hoy, mañana van a cancelar la escuela. Definitivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es un hecho? No es un hecho, ¿no? Es una posibilidad. Y el hecho de que sea una posibilidad implica que no siempre va a ser cierto, ¿sí? Sino que depende de qué, del clima, de que cambie, de que varíe, ¿sí? Pero ahí se está explicando es que si la condición se da, en el futuro van a cancelar la escuela, es decir, el día de mañana. Por lo tanto, la diferencia entre la primera oración y esta es que en ambas, ¿sí? En la primera oración, en ambas oraciones estamos utilizando presente simple. O sea, hablamos de hechos, hábitos, em, horarios, en algunos casos, rutinas. Pero en la segunda hablamos más de ciertas posibilidades. Por eso utilizamos presente simple y future tense will, que ya lo vimos, ¿no? O a veces going to también se usa. Entonces ya vimos ese will, ya vimos ese going to. Ahora lo vamos a combinar con otro tiempo para formar lo que llamamos conditionals. ¿Listo? Entonces, súper atentos a eso. Entonces, en este caso, como se dan cuenta, el significado que va a ser, muchachos, certainty, prediction for the future. Una predicción para el futuro o una casi que certeza, un intento de predecir algo en el futuro. ¿Listo? Hasta ahí, súper claro. ¿Mm? Bien. Entonces, tenemos que, o podemos decir que si tienes tiempo, si tienes tiempo, la tercera oración, vamos a verla. If you have time, you should visit the local museum. Si tienes tiempo, deberías visitar el museo local. Modal verb, tema también de 11, pero es como un extra, un paréntesis. También se usa con modal verbs, no solamente con futuro y presente, o sea, no solo se utiliza presente y presente futuro, sino también presente y modal verb. Son ejemplos como para que si los ven no se confundan. ¿Listo? No porque vayamos acá a ver modal verbs. Es un pequeño paréntesis. If you have time, you should visit the local museum. Si tienes tiempo, deberías, este modal verb, you should visit the local museum. Entonces tenemos el modal verb más el verb should visit. Y acá, ¿cuál es la intención, no? Diciéndole como, bueno, en el caso tal de que usted tenga tiempo, no estoy seguro si usted llega a tenerlo, por eso yo digo, y le hago la sugerencia, es decir, el significado que tiene acá esta oración, de las dos frases compuestas en el condicional, es de sugerir, de dar un consejo, de decir, oiga, venga, si usted tiene tiempo, visítese el museo porque es una actividad bastante chévere, ¿sí? Es como aconsejando a la otra persona. Pero, si voy a la tercera, a la cuarta, cambia ya la cosa. Tenemos imperativo, ¿no? Un tema que ya es como de un octavo, noveno más o menos. ¿Qué son los imperativos?
como una especie de instrucción o orden, frases que sirven para dar instrucciones o órdenes. En este caso, si yo leo solamente la segunda oración, se entiende perfectamente. Uy, me fui ahí, estoy como torcido hoy. Ya, entonces, ya. Yo digo, don't open the windows, y tiene sentido completamente, sí, es como una instrucción o una orden. No abras las ventanas, ¿sí? Pero si lo juntamos con el condicional, vamos a ver qué sucede. If it rains, don't open the windows. Hay una condición, ¿cuál es? Que si llueve, usted por favor no se le vaya a ocurrir abrir las ventanas porque si no, la casa se vuelve una nada. ¿Sí? Se ensucia terriblemente. Entonces me están indicando que hay una condición de que si llueve, jamás, jamás, jamás puedo abrir las ventanas. Es una orden. Por eso hablamos acá de imperativo. Una orden que depende de qué? De una condición, ¿no? De lo que tenemos primero. Entonces acá son como instrucciones que dependen o para el futuro. Dependen del futuro o que son para el futuro. ¿Listo? Hasta ahí, no sé si alguno tenga una pregunta, quiera participar, decir, profe, puede repetir esto, puede repetir lo otro. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿O Chicos, algo que aportar? o algo que quieran, sí, complementar, decir, añadir. ¿No? Básicamente las causas siempre van a estar en presente simple, ¿sí? Y el Ujú, resultado es el que va a variar. Entonces el ujú. resultado va a estar o en presente simple o en futuro perfecto, ¿es este? Ajá. No, futuro will. Solo el futuro Futuro will. will, los verbos modales o en imperativo. Entonces ahí pues ya se va a ir variando. ¿Listo? Tienen... Listo, Igual yo creo que con los ejemplos ya como que queda un poco más claro. listo, 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 vale. Entonces, continuemos ya. Ahí tenemos clarísimo, clarísimo que sí, como bien les decía Valentina, cada una de las condiciones empieza en presente simple. En el caso, ojo, en este preciso caso de este condicional, que es que real conditions in the present or future. Entonces tenemos dos, el que llamamos normalmente cero y el que llamamos uno. El cero es el que es presente presente y el uno es el que es presente y futuro. ¿Listo? Esa es como la diferencia sustancial. Unas son real conditions in the present y otras son, la segunda es real conditions in the future. Vamos a continuar. Hay unas reglas que debemos seguir, como en toda estructura gramatical. Y quiero que le presten mucha atención a esas reglas porque son súper, súper importantes para que ustedes no se confundan con los demás condicionales y, sobre todo, entiendan cómo funciona cada estructura. Primera regla. Real conditions express situations that can happen in the present or future. Las condiciones reales son situaciones que pueden surgir tanto en el presente como en el futuro. Hasta ahí normal, ya lo explicamos. They are often used when stating facts. Se usan a menudo para establecer o afirmar hechos, ¿sí? ¿Qué hechos afirmé yo en el primer ejemplo? De que si el clima cambia de repente, a mí me da un dolor de cabeza terrible. Ese es un hecho porque yo lo comprobé desde mi experiencia. General knowledge también sirve para establecer conocimiento general. Lo que les decía, if water reaches 100 degrees, it boils. Si el agua alcanza 100 grados centígrados, hierve. Hechos, ¿no? Conocimiento general. Hábitos. Entonces, por ejemplo, if the day is sunny, I go to the park every day. ¿Sí? Si el día es soleado, voy al parque todos los días. O voy al parque cada día. Predictions. ¿Sí? La de futuro, ¿no? La segunda oración que vimos de futuro. If it snows a lot tonight. Si neva bastante la noche de hoy, ¿qué va a pasar mañana? They will call off school. Van a cancelar el día de escuela, ¿sí? O el día de estudio. ¿Mm? Ahí tenemos entonces que es para facts, general knowledge, habits, predictions, advice, como lo vimos en el otro ejemplo que decía por allá con el modal verb, como, oiga, si tiene tiempo, visites el museo o debería ir a hacerlo, es una gran actividad. Consejo o recomendación. Y por último, instructions. Si llueve, si hace sol, si neva, por favor, siga tal instrucción. En el caso que teníamos, if it rains, don't open the windows. Si llueve, no abra las ventanas porque se va a mojar la casa por dentro. ¿Listo? Segunda regla, está ahí súper sencillo. La primera regla correspondía al uso que debe tener esta estructura gramatical. Ahora la segunda. Real conditions in the present, factual, dice aquí. Use the simple present tense form of the verb in both
the if clause, es decir, la oración que empieza por if, and the result. Tanto la condición como el resultado para las real conditions en el presente son con presente simple. ¿Sí? Ambas estructuras serían con presente simple. Entonces aquí viene lo más complejo en la regla número 3, complejo entre comillas. Real conditions in the future, real possibility, es decir, posibilidades reales pero que no son del todo hechos. Use the simple present tense form of the verb in the if clause, es decir, en la primera, en la condición, más o plus modal or modal phrase. Should, can, could, might, will, be, going to, have to, que son todos los modales, eso se ve en 11, pero para que los vean ahí entre paréntesis cuáles son modales. And the base form of the verb or the imperative in the result clause. Que es todo ese chorrero de palabras que dice ahí. Básicamente dice que para el presente, las real conditions in the future, ¿qué usamos? Presente simple y futuro. Para las real conditions in the present, ¿qué usamos? Presente simple y presente simple. Paren de contar. No es más. No es más. Utilizan tanto futuro como modal en las real conditions in the future y utilizan presente simple y presente simple en las real conditions in the present. No más. Última regla, rule number 4. Negative forms of the verb can be used in the condition or result clause or both. Pueden utilizar las formas negativas en ambas oraciones. Si se dieron cuenta, ninguna de las oraciones anteriores tiene formas negativas. Sí, bueno, esta. Don't open the windows, pero es la única. ¿Qué sucede? Ustedes pueden incluir en ambas las dos formas negativas. Pero puede que cambie el significado. Si yo digo, por ejemplo, if it doesn't rain, don't open the windows. ¿Sí? Si no llueve, no abras las ventanas. Ahí me están diciendo que si llueve, abra las ventanas, básicamente. ¿Sí? Si yo niego de nuevo en la primera oración, yo digo como, si no llueve, no abras las ventanas. ¿Sí? Me están diciendo como que si no llueve, es decir, si hace sol, no tengo que abrir las ventanas, es decir, tengo que abrirlas cuando llueva. ¿Sí? Entonces empieza como esa confusión. En algunas oraciones van a poder ustedes hacer esa, como esa doble negación, si quieren llamarle así, o utilizar el negativo más bien en ambas oraciones. ¿Cómo en cuáles? Ya vamos a ver. Esa es la regla número 4, que es como lo que nos introduce la nueva información. So, watch out. Entonces, tengan cuidado con eso. En esto tenemos expresiones, van a ir viendo expresiones a lo largo de la presentación, como esta, watch out, nigga, es algo muy slang, muy vulgar, llamémoslo así, que es como cuidado. Es como, si lo quieren traducir o quieren ver un equivalente, como cuidado, parce, algo así, pero en inglés. ¿Sí? Es vulgar. Y hay otras como para que sean más formales, como be careful o be attentive, puede ser también. Esas las vamos a ir viendo y las voy explicando para que vean otros contextos. No solo veamos el tema gramatical, sino que, por ejemplo, con titulitos como estos, entendamos que hay varias maneras de decir determinada cosa. En este caso, como ten cuidado. Y este ten cuidado implica que hablar de los errores comunes que ustedes probablemente, a los que probablemente lleguen cuando utilicen estas estructuras. Vamos a ver entonces. ¿Qué sucede aquí? Dice, pasa y acontece que uno de los primeros errores es que ustedes pueden estar usando will en la primera oración, es decir, la que lleva if. Nunca hagan eso, jamás. O sea, regla de oro, jamás utilicen will o el tiempo verbal de futuro, pues, en la oración que empieza con if. ¿Por qué? Vamos a ver qué sucede. Lo que está en rojo tachadito, que ya yo me tomé el trabajo de tachar los errores para que ustedes lo revisaran, dice, if it will rain tonight, I will call you for a ride home. Si lloverá esta noche, te llamaré a un aventón de vuelta a casa, a un taxi de vuelta a casa. No tiene absolutamente nada de sentido, ¿sí? Porque yo no puedo decir, si lloverá, ¿sí? O afirmo el futuro o lo niego, pero no puedo dar un condicional en el futuro, solamente en presente. ¿Sí? Como hablando de la posibilidad, porque el futuro es para afirmar que algo va a suceder en el futuro, evidentemente, ¿no? Que alguna acción va a tomar lugar en el futuro. Entonces yo por eso digo, if it rains tonight, si llueve esta noche, I will call you for a ride home. Te llamaré a un taxi, a un aventón a casa. Y la explicación de esto sí es evidentemente que no usen, por favor, no usen be, no usen will o no usen going to con la cláusula o con la oración de if. ¿Listo? Ahora vamos con el segundo, dice.
Tornadoes can cause severe damage, perdón, to a building. If a building, espérense, creo que taché lo que no era, espérenme, ya reviso. Do you use a comma after the result clause? Ah, ok, sí. Resulta que acá ustedes no tienen que utilizar una coma después de el result clause. ¿Qué sucede en esta oración? Cuando utilizamos primero la consecuencia, es decir, empezamos por la consecuencia, ¿m? Es decir, lo que estaba tachado acá es realmente esto. Esperen un segundo. Lo que se tacha es esto, hasta acá. No to a building, sino if a building, es lo que se tacha. Ustedes no ponen una coma, no la separan. ¿Por qué? Porque están empezando por la consecuencia. Siempre que empiecen por la consecuencia y no por la frase de if, no va a haber coma. Siempre, regla de oro también. Siempre que empiecen por la oración de la consecuencia, que también es válido, ustedes pueden invertir ese orden, pero ¿qué va a cambiar? Que no vamos a tener coma en el medio. Eso es simplemente lo que va a cambiar. Va a ser una oración más grande, ¿sí? En la medida que no va a estar separada por una coma. No van a ser dos oraciones, sino una. Dice, tornadoes can cause severe damage to a building if they touch down. ¿Sí? Los tornados pueden causar un daño severo a los edificios o a un edificio si lo alcanzan. Entonces, touchdown es como alcanzarlo, ¿sí? Como alcanzar el edificio. En ese caso. Entonces, regla de oro, ya saben, si empezamos escribiendo la consecuencia que también es válido, lo que va a suceder es que ustedes no van a utilizar una coma. ¿Entendido? Esa va a ser como la aclaración de este error común, ¿sí? Básicamente ese touchdown, ¿qué quiere decir ahí? Ustedes dicen, profe, pero alcanzar no es reach. Sí, alcanzar es reach, pero en este caso es como que, no sé, como que alcance un edificio, es decir, aterrice pues en el edificio el tornado, porque un tornado puede estar, no sé, en cualquier lugar, pero puede touchdown a building, ¿sí? Puede aterrizar o tocar un edificio o un lugar particular. Eso sería touchdown, ¿no? Como aterrizar en un lugar específico. ¿M? Por eso en fútbol americano touchdown es como el punto, pues, esa jugada donde tú llegas al otro lado del campo y lo cuentan como 8 puntos, creo que son. Es por eso, porque aterrizan pues la pelota en el campo contrario. ¿M? Esa es como la explicación. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a hacer una pequeñísima para no hacerlos como que perder mucho en esto y los últimos 20 minutos vamos a tener dos prácticas, 10 minutos una y 10 minutos otra, para que digamos que es algo complejo, este tema lo tengamos, digamos que bastante claro desde el inicio. Doy más tiempo de práctica, 5 minuticos más a este tema, ¿por qué? En cada condicional. Porque es un tema que requiere muchísima práctica, más que los anteriores. ¿Quieren la explicación? Estamos trabajando dos tiempos verbales al mismo tiempo. Eso implica que si el tiempo uno está mal de la primera oración, el tiempo 2 de la segunda oración va a estar mal, evidentemente. O sea, va a causar un caos en toda la oración, ¿sí? En toda la estructura gramatical y no se va a entender nada. Como en el caso de ¿qué caso vemos ahorita? If it will rain. ¿Sí? Desde ahí ya la oración no tenía sentido alguno. Entonces, por eso, solamente les voy a hacer una pequeña introducción a esto de cómo funciona más o menos el siguiente condicional para que lo vayan pensando. ¿Qué es el siguiente condicional? 2, 3. Es el que normalmente lo llaman. Y ya no son real conditions, sino son unreal conditions, es decir, como situaciones hipotéticas, básicamente. Situaciones hipotéticas vamos a llamarlo en el presente y en el futuro. ¿Mm? Hasta ahí lo vamos a dejar el título. Situaciones hipotéticas en el presente y en el futuro. ¿En qué consisten? Básicamente son situaciones, ¿mm?, que yo pude haber corregido en el pasado y que hubiesen tenido pues un resultado diferente en el Y presente. qué rico. ¿Alguien está por ahí? ¿Tienen alguna duda? O creo que se les abrió el micrófono por error. Sí, va a llegar. Listo. Entonces, resulta que cuando hablamos de real conditions in the present or future, hablamos de situaciones hipotéticas, siempre, situaciones hipotéticas en el presente o en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Situaciones donde en el pasado yo pude haber corregido algo que me hubiese dado un resultado diferente. Primer ejemplo. If he had time, si él tuviese tiempo, ¿sí? Como algo que no va a suceder nunca o que nunca sucedió, que él tuviese tiempo.
He could take a long vacation. Si él tuviera tiempo, podría tomarse unas vacaciones bastante largas, pero como no tiene tiempo, jamás sucederá. Unreal conditions, ¿sí? No es una posibilidad válida. Esa es la diferencia entre estos dos nuevos condicionales y los anteriores. Que los anteriores eran situaciones que sí eran posibles, de que es posible que neve y que mañana que se en la escuela. Pero en este caso es como si ya hubiese pasado eso. Entonces yo podría decir, um, if it had snowed last night, the school could be called off. ¿Sí? Si hubiese nevado el de ayer, la escuela hubiese podido ser cancelada. ¿Sí? Entonces es como, ya pasó el día, ya el otro día asistimos normal a la escuela, entonces yo digo, si hubiera nevado, hubieran cancelado la escuela. ¿Sí? Entonces es más o menos de ese lado, ¿no? Es más o menos de ese lado para que lo entiendan. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer nuestra práctica, voy a explicarles algo muy sencillo, lo vamos a ver aquí en pantalla a todos. ¿Mm? Son unos ejercicios muy sencillos respecto a lo que vimos, ¿vale? Vamos a irlos leyendo, a irlos revisando uno a uno, no se preocupen. Igual también les voy a dar tiempo, lo voy a acercar aquí bien en pantalla, también para que los que estén en el celular. Son ejercicios, uno de lectura y otro, sí, más, llamémoslo gramatical. ¿Mm? Entonces vamos a ver cada uno. ¿Listo? Ya se los comparto. Igual es importante que participen y nos digan si sí se está atendiendo o no para así mismo saber, ¿listo? Entonces, porfa, aquí en el chat nos avisa. Listo. Ya las comparto, ya están por acá. Listo. Bueno, perdonarán, obviamente es un material de un libro, por lo tanto hay una marca de agua que dificulta un poco la lectura en algunos fragmentos de los ejercicios, pero pues no es algo que entorpezca totalmente el ejercicio. Entonces voy a compartirles. Tenemos este acá. ¿Listo? ¿Cuál es el ejercicio en este primer punto? Dice, Exercise 1, Real Conditions in the Present or Future. Circle, esperen, lo aumento porque está súper pequeño y ahora sí. Circle the real conditions from the list of items from a gardening pamphlet. Dice acá. Encierra las condiciones reales, ¿sí?, de la lista de elementos de un gardening pamphlet. ¿Qué es un gardening pamphlet? Esto que ven aquí en pantalla, como llamémoslo como un set de jardinería, ¿sí? Como los elementos que ustedes normalmente necesitan para hacer jardinería, así como es un folleto, más que todo, ¿sí? Es como un folleto sobre jardinería que explica cuáles son los elementos que se necesitan para hacer jardinería normalmente, ¿sí? Como a rasgos generales. Entonces, a acercar otro poquito. Ya estamos entonces. ¿Qué hay que hacer? Ustedes les va a dar unos minuticos, ¿sí? Vamos a darles 2 minutos para que ustedes revisen cada oración con calma, la revisen y me digan cuál es la condición ahí, ¿sí? ¿Hasta dónde va la condición? ¿Listo? ¿En qué parte está la condición? Si es la primera oración, si es la segunda, ¿por qué? Me gustaría que no solamente me dijeran, más bien no, 2 minutos no, porque la idea es que me digan, sí, profe, la condición es esta porque lleva if, no, sino que me digan, profe, es esta oración por esta y esta razón que ya vimos. Entonces, 5 minutos para que ustedes revisen cada oración con calma y me digan, profe, aquí la condición es esta por tal razón. ¿Listo? Y vamos uno a uno participando. Me van diciendo, no, profe, yo alzo la mano y digo que quiero hablar sobre la uno, quiero hablar sobre la 2, quiero hablar sobre la 3. ¿Listo? Eso es todo. Simplemente que me digan cuál es la condición en cada oración. ¿Mm? Y por qué. No es más.
Entonces, La condición sería la causa, ¿sí? Lo que va a generar algo, un efecto ajá, exactamente, en algo. exacto. Lo que va a generar la Entonces, consecuencia. ajá, entonces si quieren voy a hacer la primera y ustedes ahí ya identifican Perfecto. las segundas, las siguientes. If you choose the wrong plants for your garden, the plants will not grow. En español esto dice, si tú eliges las plantas incorrectas para tu jardín, las plantas no van a crecer. Entonces hay dos partes de la oración. La primera dice, si usted elige las plantas incorrectas para su jardín, y la segunda dice, las plantas no van a crecer. Entonces, ¿cuál creen que causaría qué cosa? En esta es fácil de identificar porque aquí estamos diciendo, si la decisión que voy a tomar de elegir las plantas, si lo hago mal, entonces las plantas no van a crecer. Entonces la consecuencia sería que las plantas no crecen y la decisión sería elegir las plantas correctas. ¿Sí? Entonces aquí Exactamente. la condición sería la primera frase, saber elegir qué plantas voy a plantar en mi jardín. ¿Listo? Entonces ahí ustedes hacen los otros. Ven qué frase va a generar a la otra y ahí ya saben cuál es la condición. Exactamente, exactamente. Es el mismo ejercicio con las demás frases, ¿vale? Es como que las analicen, si quieren las anotan en algún otro lado y las van revisando en el significado y luego sí vamos a identificar dónde va la condición y por qué, cuál es la condición y por qué. ¿Listo? Es decir, cuál es la causa que genera una consecuencia determinada. Entonces, tómenlo con calma, tienen sus minutos para hacerlo. Cualquier duda aquí estoy. No sé si, o bueno, si quieren los que no logren traducirla así de una, pues háganle parte por parte, si tienen ahí el diccionario, si quieren pues con el Sí, traductor, como les quede mejor, para que pues logren encontrar la condición. Listo, la idea es que pues intenten hasta donde más puedan. Recuerden que si uno no sabe el significado de todas las palabras, puede saber el de algunas y ahí ya relaciona. Cheryl, Hazme un favor, ¿me puedes repetir qué es lo que toca hacer? Es que se me cortó y no escuché nada. no te preocupes, no hay problema. Simplemente es analizar cada una de las oraciones que tenemos en pantalla y determinar cuál es la condición en esa oración. ¿Cuál es la oración que corresponde a la condición y por qué? O que corresponde a la causa que va a generar una consecuencia. Eso es. ¿listo, Cheryl? Sí, sí, gracias. Vale. Yo diría que ya, o hasta qué hora, a las y 46. Sí, yo creo que un minutico más. Listo. Pero igual entonces, pues vayan escribiendo aquí por el chat las que ya hayan decidido, digamos, no sé, la 3 esta es la condición y esta es lo que va a generar. ¿Listo?
Listo. ¿Alguno entonces que inicie, que si quieren encender el micrófono por el chat? Exacto, sí. Cualquiera que quiera participar es bienvenido, chicos, tanto por el chat, escribiendo la oración o diciendo cuál es condicional o abriendo el micrófono. Es válido, ¿listo? No sé si alguno quiere participar. Recuerden que, ya saben, la participación no es obligatoria, no es una camisa de fuerza, pero pues sí es ideal que, que participen, porque pues sí tienen unos punticos extra al final del módulo. En caso de que ustedes estén participando, pues porque es algo que yo tengo muy, muy en cuenta. No, porque la idea no es que yo me quede aquí a hablar toda la clase, sino que ustedes también tengan algún tiempo de práctica y que no necesariamente sea solo que vayan a un link, sino que en este caso pues tengamos cosas en pantalla y las podamos discutir. ¿Listo? Entonces no sé quién quiera empezar, chicos. Laura Llorani dice, en la tercera la condición es covered with mulch. La tercera, if plants are covered with mulch. Ujú, está bien. Entonces me gustaría saber por qué llegaste a la conclusión de que esa es la conclusión. Mulch, si lo preguntan ustedes, es como abono, como es compost, podría decirse. Compost, como también lo llamamos nosotros. Los Entonces, que me están escribiendo aquí, entonces, porfa, sustenten, ¿sí? Entonces, porque la una va a ser la condición y la otra va a ser la... exacto, exacto. Bueno, aquí Luisa dice la segunda. La condición es... Ah, no. The plants may not need fertilizer es la consecuencia. Ujú, Ajá, sí. En la segunda, Isabela Quintero dice, en la segunda, la condición es soil is rich. If the soil is rich, recuerden que, pues como Sebastián lo dijo al principio, siempre inicia if. ujú, Entonces va a estar condicionado a sí o no. Si el suelo es rico, el suelo es rico. Si me imagino que si tiene mucha iluminación. ajá, ajá, Entonces, si hay mucha iluminación o si no. exactamente. No, hay soil. Ese soil es de suelo. Ah, si el suelo es rico. Sí, como que el suelo ahí es como si el suelo es fértil, o bueno, Ajá. iniciando por la consecuencia, the plants might not need fertilizer if the soil is rich. ¿Sí? Entonces, es decir, las plantas no necesitan fertilizante si el suelo ya es fértil. Entonces ya tenemos que la conclusión es la segunda, la conclusión, la condición, perdón, es la segunda, y no necesariamente tiene que ir al inicio, como ven. ¿Y qué pasa? A la conclusión que llegamos en la diapositiva, en las diapositivas anteriores. No, esperen que selecciono todo. Bueno, esto. ¿Mm? ¿Ahí hay una coma? No, no la hay. ¿Por qué? Porque empezamos con la consecuencia y eso implica que lo que decía la regla, una de las reglas, o bueno, uno de los tips a tener en cuenta por los errores que ustedes normalmente cometen o que les suceden en el uso de esta estructura gramatical es que cuando empiezan por la conclusión, perdón, por la condición, no tienen coma. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Perdón, cuando empieza por el resultado, lo siento, estoy distraído. Cuando empiezan por el resultado, que es en este caso, the plants might not need fertilizer, que las plantas no necesitan fertilizante. O puede que no necesiten fertilizante. ¿Por qué razón? Por la razón de que el suelo ya es fértil. Esa es la razón principal. Si vamos al tercero, es algo similar. ¿Sí? Dice acá, si las plantas están cubiertas con abono, ¿m? O con estiércol, como quieran llamarlo, diseases cannot infect them so easily. ¿Sí? Si las plantas están cubiertas con abono, las enfermedades no pueden afectarlas de manera fácil o de manera tan fácil. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, como aquí empezamos con if, ¿qué sucede? Tenemos una coma en el medio que separa una oración de otra. Si las plantas están cubiertas con estiércol, las enfermedades no las pueden infectar fácilmente, no las pueden contagiar fácilmente. ¿Qué hay en común en estas oraciones? ¿Mm? Hechos, todas son hechos, ¿sí? Aquí no estamos viendo posibilidades futuras, ¿sí? De que, no sé, si llueve, sucede, puede que cancelen la escuela, no. Aunque si llueve, puede que se dañen las plantas, porque sería una condición. O sea, si es un hecho,
pero es más una condición, una posibilidad porque no siempre va a llover, ¿sí? En cambio, acá ya hablamos de hechos puntuales, ¿m? De algo que yo puedo controlar, ¿sí? Me explico. Es decir, si yo voy y cubro mi planta con estiércol, pues ya las enfermedades no la van a afectar tanto. Lo mismo, este otro hecho, si se dice que si el suelo, perdón, si las plantas no van a necesitar fertilizantes, si el suelo por sí solo ya es rico, ¿no? Y vamos entonces a la cuarta. Dice, if weeds are not picked, the plants have to compete for water and nutrients. ¿Sí? Si digamos que la maleza, ese weeds es maleza, como las plantas que están pues Aquí, alrededor. Sí, aquí dime. Isabela la había respuesto. Entonces dice, la condición de la 4 es if weeds are not picked, porque está advirtiendo. Ajá, bien, excelente. Ahí está dando como una especie de instrucción indirecta, ¿no? Que si no se recoge la maleza o no se levanta la maleza de la tierra, del suelo, las plantas tienen que tienen que competir, pues, por agua y nutrientes. ¿Por qué? Porque lo que originalmente iba para la planta que estamos sembrando se va a ir a la otra, ¿no? A la maleza que es la que no necesitamos que crezca. Necesitamos que crezca la planta que estamos sembrando, ¿sí? En el suelo, en esa tierra. Entonces, por esa razón, sí, es como una especie de advertencia y gracias por la aclaración. Y en la siguiente tenemos, expliquémoslo un poquito más ya que estamos en esta última. Hasta ahí. Dice, if you put a small fence around your garden, it might help keep unwanted animals out. ¿Sí? Y acá es una sugerencia, ¿no? Si pones una pequeña reja, una pequeña cerca alrededor de tu jardín, puede ayudar a mantener cualquier animal que no desees allí fuera. ¿Sí? Esa es la última. Entonces, ¿cuál es la condición? La primera, ¿no? Porque me está haciendo también como una sugerencia, ¿no? Diciendo, bueno, si usted de alguna manera pone una reja, lo que va a crear es que mantiene los animales que usted no quiere fuera. ¿Listo? Esa es como la gran respuesta. Ahora vamos a la última. La última es un poco más extensa, digámoslo. Vamos a agrandarla un poco. Se llama Playing at the Park, es una lectura. ¿M? Playing at the Park. Entonces tenemos uno, 2, como se dan cuenta está numerada, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 numerales. ¿Para qué son? Hay que encerrar o subrayar o decir en cada caso cuál es la opción correcta para esa lectura, para continuar la lectura. ¿Sí? Si en el caso, en el primer caso, futuro will o simplemente presente simple, según lo que vimos, dependiendo del condicional que se esté trabajando ahí. Ustedes leen el condicional y dicen, ah, bueno, esta tiene que ser en presente presente o esta tiene que ser presente futuro. Y en la opción del paréntesis, ustedes seleccionan una, will spent o spent. Y así sucesivamente con los 10 numerales. Entonces vamos a dar los últimos 5 minutos para que ustedes lean esto. Lo tengan ahí en pantalla. Igual le pueden tomar un pantallazo, lo pueden tener por ahí guardado. Y mañana apenas empezamos la clase, hacemos el feedback súper rápido de esto. Igual si tienen alguna pregunta me la pueden hacer ahora. Es sencillo, vuelvo y repito. Ahí existen 10 condicionales, o bueno, puede que más, pero solamente nos señalan para escoger la opción de 10. ¿Sí? Si en cierta parte del condicional utilizamos lo que está entre paréntesis, presente o futuro, ¿sí? O incluso should, que es para aconsejar. ¿Cuál vamos a escoger? Es lo que tenemos que seleccionar allí. ¿Cuál es el más adecuado según la lectura? ¿No? Entonces simplemente es un ejercicio de coherencia, de ir leyendo lo que tenemos allí y aparte de eso, pues seleccionando la respuesta correcta, ¿vale? Eso es. De igual manera, de igual manera, voy a yo tomarle un pantallazo y lo voy a dejar en Padlet, ¿vale? Voy a tomar el pantallazo aquí a la lectura para que ustedes lo puedan leer desde Padlet y lo puedan acercar, mover. Listo, ya le tomé el pantallazo, copiar. Un segundo. Ya, listo, ahí se los dejo. Voy a subirlo a Padlet mientras ustedes están ahí leyéndolo. ¿Listo? Entonces, si quieren, pues pueden hacerlo en Padlet y ahí van rayando como encimita de la imagen. O...
O aquí igual si quieren ir Sí, también respondiendo. puede ser. Sí, sí, sí. Es solamente para que lo vayan leyendo mientras lo subo. Y pues, yo puedo rayar, creo que de alguna forma, ¿cierto? Sí, puedes ir anotando ahí. Pero no sé cómo. Porque veo que están rayando, pero yo no sé cómo. O sea, no me sale ninguna opción. No. Bueno, entonces voy a leer la primera y ustedes continúan, ¿listo? Como para cerrar la clase. Entonces, cada semana, si el clima es bueno, yo. Entonces ahí está entre paréntesis la opción, hay dos opciones. Pasaré o paso tiempo afuera. Entonces, cada semana, si el clima es bueno, yo pasaré tiempo afuera. O cada semana, si el clima es bueno, yo paso tiempo afuera. ¿Creen que sería en futuro o en presente? Escríbanme ahí en el chat. Listo, ya está la imagen subida en el Padlet, ¿vale, chicos? Laura Girani dice futuro, Daniel dice presente. Vamos a revisar entonces. Dice, every weekend, if the weather is nice, I will spend time outside with my children. Mm. Acá sería presente, presente. ¿Por qué? Porque hablamos de rutinas. ¿Por qué hablamos de rutinas? Dice every weekend. ¿Sí? Cada fin de semana, si el clima, si se da la posibilidad de que el clima sea agradable, pues voy a pasar tiempo afuera con mis niños, con mis hijos. ¿Sí? Eso es lo que dice inicialmente ahí. Entonces, por esa razón va a ser presente presente, va a ser spend en este caso. Y no will spend, porque hablamos de every weekend, que nos da la idea de que es una rutina, ¿no? De que cada semana yo comparto afuera con mis niños, con mis hijos, si el clima está bien, ¿sí? Si el clima es agradable para ellos y para mí. Esa es la respuesta correcta ahí. ¿Listo? Entonces ya está en el Padlet. Les voy a mostrar un poco para que revisen dónde quedó. Está entonces acá, ¿no? En la segunda columna siempre les voy a poner las actividades, los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahí es donde normalmente les voy a poner a ustedes. Ahí es donde normalmente, perdón, normalmente les voy a poner. Creo que se me empezó a molestar la cámara. Creo que creí que la tenía conectada. Bueno, no importa. Em, Sí. em, Allí lo que van a hacer es simplemente identificar si es presente presente, presente futuro, y es una actividad muy sencilla. Y recuerden que en esta segunda columna es donde yo siempre voy a postear las actividades. Acá ustedes no ponen absolutamente nada en esta segunda columna. Todo lo ponen ustedes en esta primera columna, ¿vale? Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta antes de irnos. No, recuerden que esto es participación, ¿no? Entonces, para los que puedan hacerlo, descargan la imagen, subrayan y lo suben ahí mismo, ¿listo? Y ya, Exactamente, chicos. Eso es eso todo. sería entonces todo. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias a todos los que participaron. Gracias a ti y gracias, chicos, Ah, por estar tan Sebastián, atentos. Dime, ¿nos cuéntame. podrías compartir nuevamente rápido el link? El link del Padlet. Sí, claro, ya te lo paso rápido. Listo, entonces aquí les envío el link al chat y ya, Listo, ahí está. listo, lo envío. Entonces, para que lo guarden. Hasta luego, chicos, gracias. Nos Listo, nos vemos vemos, mañana. chicos. Chao. Chao.